Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine. Buenas, yo soy Facundo Zurita y este es un nuevo episodio de La Sala Chica, el podcast principal que tenemos. Y antes de explicar o comentar, mejor dicho, el tema que voy a tratar hoy, quería explicar por qué pasó tanto tiempo desde que se subió el último episodio. Y básicamente es porque no tuve tiempo disponible como para preparar los episodios y publicarlos, ya que mi preparación no es simplemente anotar qué temas quiero hablar o qué puntos quiero tocar sobre distintos temas, sino prepararlos con investigación previa. La mínima investigación tampoco es la gran cosa, pero me gusta prepararlos de una buena manera. Entonces por eso pasó tanto tiempo y bueno, justo ahora tuve la posibilidad de armar este episodio que ya les voy a comentar sobre qué tema se va a tratar. También quería comentar que, bueno, si nos siguen en Instagram, vieron de que se sumaron personas al equipo. Así comentar rápidamente que, bueno, Martín se sumó como guionista y reseñista, Yael como editora y Sofía como diseñadora. Pequeño detalle y lo pueden ver en las historias destacadas. También recordarles de entrada que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son @lasalachica en Instagram, La Sala Chica en YouTube y cafecito.app/lasalachica en Cafecito, donde pueden colaborarnos con tan solo 50 pesos y sería una gran ayuda. Ahora sí, el tema que voy a tratar hoy es la guerra del streaming, todo lo que tiene que ver con las plataformas. Básicamente, esta idea surgió, obviamente, en un principio porque vivimos en la época de las plataformas de streaming, creo que eso es bastante obvio, pero también porque siento que hay una saturación o está pasando algo particular ahora entre distintas plataformas que estaría bueno comentar un poco y también ver cómo eso impacta a la industria tanto de series como al cine, que es lo que más me preocupa a mí personalmente. Comenzando primero por lo que vendría a ser distintos factores para contextualizar un poco lo que quiero mencionar más adelante en el episodio, me parece que hay que comenzar por la definición. La palabra streaming hace referencia a una corriente continua que fluye sin interrupción y habitualmente a la difusión de audio y de video. Por ende, las plataformas vendrían a ser las contenedoras de esos productos que se transmiten con esa modalidad, donde los usuarios acceden a partir de una suscripción. Las plataformas audiovisuales de streaming se definen como entornos informáticos determinados que utilizan sistemas compatibles entre sí, los cuales ofrecen contenido audiovisual mediante una conexión a Internet para su visionado en línea o descargando el contenido en un dispositivo portátil, pudiéndose visualizar sin conexión. Esa es como una definición más teórica si se quiere, pero creo que se sobreentiende también qué son las plataformas de streaming. Algo que me parece muy importante de comentar es más que nada, o yendo más allá de la definición en sí, cómo surgen las plataformas de streaming. Para conocer y entender a fondo este proceso de retransmisión que ha mejorado a lo largo de los años, tenemos que remitirnos a los años 20, donde el primer intento de su implementación comenzó a través del sistema MUSAC, que fue implementado por el inventor estadounidense George Owen Square. MUSAC era un sistema de transmisión y distribución de señales a través de las líneas eléctricas. Su inventor lo había pensado con la intención de difundir música, pero en esa época la infraestructura eléctrica no se le permitía, y en la década de 1920 comenzó la radio comercial, motivos por el cual fracasó este primer intento. Si bien lo de MUSAC fue un experimento interesante, la verdadera estructura de la cuestión empieza a tomar forma en la década de 1990, teniendo varios hitos antes de lo que conocemos hoy en día. El primero fue en 1993. A través de la red virtual Bone, que era una red de internet de alta velocidad, que en un primer momento fue utilizada para transmitir conferencias académicas desde 1992, se emitió un show en vivo del Severe Tire Damage. Otro momento importante, quizás más recordado por muchos, fue el de los Rolling Stones realizando un show en el estadio Cotton Bowl en 1994, que se transmitió en directo y gratis durante 20 minutos.
Con respecto a cuál fue la primera plataforma de streaming, debemos mencionar a Real Audio Player, que se lanzó en 1995, uno de los primeros reproductores de medio con capacidad de streaming. Pero todo se revolucionó con la llegada de YouTube en 2005, cuando Steve Yen, Shoaib Karim y Chad Hurley, 3 trabajadores de PayPal, activaron el dominio de youtube.com y un año más tarde subían el primer video. Muchos piensan que Netflix fue la primera plataforma y esto puede ser un tema de discusión, ya que existen muchos factores a tener en cuenta, por lo que puede servir mencionar brevemente cómo fue el inicio de esta empresa. Netflix comenzó en 1997, siendo su actividad la del alquiler por suscripción de DVDs a través del correo postal, lo que lo diferenciaba de su competencia por tener más flexibilidad al momento de devolverlos. Por supuesto, esto fue creciendo y llegó a tener hasta casi 1000 títulos de diferentes producciones para finalmente en 2007 posicionarse como un servicio de streaming. Para cerrar esta sección del contexto, quiero mencionar algunas de las plataformas de streaming más conocidas o que me parecen pertinentes de mencionar. Podemos encontrar a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus, Star Plus, YouTube Originals, Apple TV Plus, Paramount Plus, Movie, Flow, Claro Video, Cinear, Contar, Cubi TV, etc. Ahora bien, ya con esto un poco contextualizado si se quiere, me gustaría empezar a tocar distintos factores que estaría bueno tener a alguien más para hacer un debate, pero por lo pronto van a tener simplemente mi opinión. Pero no niego que en un futuro se pueda hacer un volumen 2 de este episodio con algún invitado o invitada. Primero quería hablar sobre las formas de consumo. Lo dividí como en 3 partes. Uno vendría a ser una comparación, si se quiere, del consumo de las películas en la evolución de la industria. Esto lo hago, también lo voy a hacer con las series, porque nada, son los 2 productos que normalmente vemos en las plataformas de streaming, más allá de que algunas tengan otro tipo de contenidos. En relación a este consumo de películas a lo largo de la historia, primero hay que tener en cuenta que el cine comienza más como una especie de cine de feria, por lo que su génesis está en la necesidad de entretener, más allá también de la experimentación del descubrimiento y todo eso, pero siento que su característica principal era la de entretener. Después, obviamente, con el avance del cine, el descubrimiento del lenguaje cinematográfico propiamente dicho, recobran mucha más importancia las salas de cine como un espacio donde existe una concentración y participación activa por parte del espectador. Algo que hoy en día podemos ver como que se va perdiendo de a poco, pero por muchos años, donde las salas de cine todavía no atravesaban esto que muchos quieren llamar la muerte del cine hoy en día, aunque no sea tan así, requería una concentración que por ende derivaba en una participación activa del espectador frente a la experiencia que se le proponía en la sala de cine. En cambio, hoy en día, en el consumo de películas en plataformas, podemos notar que hay una mayor libertad en la experiencia del espectador, ya que existen distintos factores en juego como la posibilidad de poner en pausa el contenido, la propia línea de tiempo que te va delimitando cuánto falta para terminar y cuánto no, el uso del celular constante que lo tenemos a mano mientras vemos la película. De por sí, por más que sea cómodo, aparentemente, en general se consume las películas en plataformas en un lugar que no está bien ambientado para la experiencia cinematográfica. Y también todo esto y bueno, la evolución tecnológica y de la sociedad en general deriva en una atracción y un olvido al mismo tiempo, y algo que es medio contradictorio, por lo inmediato. Esto lo menciono sobre todo porque siento de que la experiencia pasiva, que voy a hablar un poquito más después, del espectador de hoy en día en cuanto al consumo por plataformas, está justamente justificada, o mejor dicho, no creo que sea la mejor palabra, pero sí creo que es una consecuencia de todos estos factores que incluyen en sus configuraciones las plataformas para el visualizado del contenido.
el hecho de tener la posibilidad de pausar una película, si bien te da más libertad, no es coherente con la experiencia cinematográfica en sí misma. Al igual que ver cuánto dura o cuánto tiempo va, cuánto tiempo falta. El hecho de usar el celular es más discutible porque en el cine también se lo puede usar por más que esté mal, según mi opinión. Pero bueno, hay como una mayor tentación por usarlo. El lugar poco ambientado, eso me parece lo más obvio. Y esto de la atracción y el olvido por lo inmediato, más que nada va de la mano con algo que también voy a hablar más adelante, y es que constantemente tenemos estrenos, 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 y las personas en general quieren ver todo lo nuevo, pero al mismo tiempo lo consumen y se olvidan. Entonces es como una contradicción, o un dilema, mejor dicho, que hay en el espectador, que se podría llamar más consumidor, pero bueno, eso también lo voy a tocar más adelante. En cuanto a las series, a lo largo de la historia podemos notar que en un principio comienza con la novedad de la televisión, considerándose más una experiencia o un evento familiar, por lo que, no sé, había una televisión por casa o se compartían en distintas casas una televisión y además del horario que tenían normalmente las programaciones, el hecho de que haya una sola televisión convocaba a una reunión de toda la familia en un momento específico del día y un día específico tal vez. Después, con la evolución de la televisión, no solo del aparato en sí mismo, sino también de la posibilidad de tener más de una televisión por casa, tenemos lo que vendrían a ser las series por cable, por más que ya comenzaba así, después como se explotaba mucho más, y esto tiene como características el estreno semanal, que era toda una cuestión ahí que si bien se venía repitiendo desde el inicio con la novedad de la televisión, ya te delimitaba una forma de consumo em, como mucho más establecida o como que tenías que respetar eso o te lo imponían, mejor dicho. Y también empezamos a ver a partir de esta evolución como una mayor diferencia entre el lenguaje televisivo y el cinematográfico. Como que estaba muy delimitado qué era televisión y qué era cine. En cambio ahora con las plataformas podemos ver como un cambio radical. Primero en cómo es el estreno de las series, en el sentido de que, bueno, ahora las plataformas nuevas como que están implementando de nuevo esto el estreno semanal, pero hace unos años el modelo de Netflix principalmente y que se repitió por varias plataformas era esto de estrenar una temporada en un mismo día y no tener como el estreno semanal. Pero también hay otros factores como por ejemplo que hay una mayor cantidad de estrenos que mencionaba antes y también las redes sociales, que esto condiciona bastante lo que se consume y lo que no se consume. Por ahí, para que sea como mucho más claro lo que quiero decir, además de consumir lo que está de moda y bueno, todas esas cuestiones que se pueden debatir, la conversación a partir de lo que opinamos o lo que nos parece algún producto específico cambió de lugar. Antes, que puede seguir siendo un poco, pero antes era como que prevalecía la conversación en persona, frente a frente, ya sea en un espacio de trabajo o en cualquier reunión social. Ahora pasa a ser en las redes sociales directamente. También es como un acceso mucho más directo y más rápido a ese debate. Antes tenías que esperar al momento de ir al trabajo o reuniones sociales. En cambio ahora terminas de ver el capítulo o hasta incluso viendo el mismo capítulo podés comentar en una red social y alguien te puede responder al instante y se puede generar un debate sin siquiera terminar el capítulo. Ya ni siquiera digo la temporada, sino el capítulo. Y eso me parece como, no sé si bueno o malo, pero me parece muy interesante destacar como un signo de esta época. Y en cuanto a esto del consumo, tipo si me guío de lo que estaba mencionando anteriormente en cuanto a películas y series, puedo llegar a una conclusión de que hoy en día hay un consumo muy pasivo. Lo que antes era activo, tanto en la serie sí era también un poco activo. O sea, en el cine creo que es más obvio por la experiencia del cine, de la sala en sí. Pero en las series también creo porque el hecho de tener que ir a... o sea, juntarte en un horario específico a ver un programa específico, ya genera algo activo de por sí. Por más que tengas elementos a tu alrededor que te distraigan. Capaz que no es la misma acción que tiene el espectador de cine, pero
A comparación de lo que es hoy en día, sí creo que era mucho más activo antes. Entonces hoy creo que no hay discusión de que el espectador en general es pasivo y tiene otras características, como por ejemplo que hay poco interés por prestar atención. Es como muy normal esto de tener el celular a mano. Creo que genera el hecho de que constantemente estemos viendo si tenemos algún mensaje, alguna notificación o algo en el celular, más que comprometernos con lo que estamos viendo directamente. También el conformismo, que va de la mano con la poca exigencia que hay hacia los productos en cuanto a su calidad. Como que nos conformamos con muy poco y le exigimos muy poco al mismo tiempo a las empresas o los grandes estudios. En el sentido de, sobre todo de temáticas por ahí siento, de que independientemente de si tiene un buen tratamiento de puesta en escena, si tiene un buen desarrollo de personajes, si tiene un buen desarrollo de guión, independientemente de eso, ya con que se toque una temática, es como que el público está conforme. Porque por ahí, hasta incluso no necesariamente tienen que defender a muerte ese producto que simplemente toca la temática pero no importa cómo la trata, sino en el sentido de que hay muchos que dicen por lo menos trata este tema. Y eso sí me parece mucho y siento que ahí es donde está la razón del conformismo y ni hablar de productos que son sinceramente muy mediocres, que simplemente, no sé, por ejemplo, los de Marvel, hay productos que están muy buenos, pero hay mucha gente de que cuando hay una serie que realmente es muy mala, dice que valió la pena por la escena post créditos. Y eso me parece que es conformarse con algo mínimo que encima ni siquiera entra dentro del relato propiamente dicho. Y eso permite de que, o genera de que no se le exija al estudio. Entonces también eso genera un, como que decae la calidad del producto, ya que no hay un espectador activo justamente que esté reclamando por un buen servicio en cuanto a lo que le están entregando. Y por último podemos mencionar el interés por lo que está de moda, que eso capaz que ya venía de antes, pero bueno, creo que con las redes sociales eso se incrementa un poco más. Y también hay un consumo excesivo. Capaz que esto se lo puede ver como algo positivo en el sentido de que hay como mayor posibilidades de consumir, ya sea de manera legal o ilegal, pero hay como mucho más acceso al consumo de contenido. Y bueno, eso obviamente tiene sus contras de qué tipo de contenido se consume. Pero sí siento de que se consume mucho más que antes. Y eso que es raro porque normalmente la generación de ahora se caracteriza por hacer muchas cosas y tener poco tiempo libre. Entonces es como un poco contradictorio, pero bueno, es un buen dato a tener en cuenta. Otro factor que quería tocar es el valor que se le da a las series por sobre las películas hoy en día. Siento que hay una preferencia del espectador promedio por las series antes que por las películas. Y yo siento que tiene que ver mucho con esto de la comodidad que genera el consumo de series en una plataforma de streaming por sobre el hecho de tener que ir a una sala de cine a experimentar una película. Siento que va mucho más por ese lado. También tiene sentido porque por muchas cuestiones casi nadie va al cine todos los días de las semanas y 2 o 3 veces por día. En cambio, si tenés un momento libre a la mañana, a la siesta y a la noche, por ejemplo, podés consumir un capítulo o una serie corta que sea entera a la mañana, otra a la siesta y otra a la noche. Entonces siento que va más por ese lado, por la posibilidad del alcance que tiene hoy en día, la accesibilidad, y porque hay una diferencia entre consumir en mi casa y el hecho de tener que ir a otro lugar. Siento que eso tiene que ver mucho en cómo hay un consumo mayoritario hoy en día de series. También el hecho de la duración. No es lo mismo, si bien las series en su totalidad son más largas que una película, un episodio es mucho más corto. Entonces también, por más que consumas 2 o 3 episodios que en su totalidad los tres juntos lleguen a la misma duración de una película, es una sensación distinta. Es como que tenés la posibilidad de parar y hacer algo y de ahí ver otro episodio, volver a parar y hacer algo y de ahí ver el otro episodio. También hay como mucho más libertad, si se quiere, en cómo se consume cada uno de esos episodios. Y porque hay otra realidad. Si bien puede haber series que tienen mucha intención artística y creativa,
Las series son entretenimiento en sí mismos. Esa es la diferencia con el cine. El cine, no es que las series no sean arte ni puedan ser arte, pero lo importante en las series es el factor de entretenimiento. En cambio en el cine es el factor artístico. Por más que también sea entretenimiento, pueda ser entretenimiento para algunas personas, lo principal es el valor artístico. Y obviamente que si uno pone en la balanza eso, siempre el entretenimiento le gana a lo artístico. Entonces creo que esa es otra razón por la que se le da más valor a las series. Otro ítem que tenía anotado eran las consecuencias en cuanto a la exhibición. Y está relacionado directamente a lo que mencionaba antes, que hay una disminución del consumo de películas frente al de series, y por ende eso termina condicionando cómo es la exhibición de las películas. Todo esto, más allá de que haya otros factores en cuanto a qué películas se proyectan en salas y cuáles no, en qué tipo de salas y todo eso, sino que tiene que ver con este consumo. Y también en las propias plataformas. Hay muchas más series que películas. Y en las plataformas que hay más películas que series, igualmente se consumen más series que películas. Como, no sé, algo por default. Entonces me parece que, bueno, eso obviamente condiciona la exhibición en salas de cine. Y también porque hay un cambio de paradigma en cuanto a las películas. Obviamente que las películas que van a salas son las películas que ahora se llaman evento. También eso es un término bastante cuestionable que estaría bueno dedicarle un episodio entero. Y las películas mal llamadas de autor van directamente a las plataformas. Que eso también es mentira, porque bueno, va cada cosa a las plataformas. Pero siento que esa división que se hizo en el último tiempo y que sobre todo por la pandemia se agigantó, creo que bueno, eso son condiciones que se pueden ver como consecuencias en la exhibición. Pero también hay consecuencias en la producción propiamente dicha. Obviamente por todo lo que venimos hablando hay una reducción del presupuesto en las películas que antes contaban con uno mayor y ahora ya no tienen, ni siquiera tienen ese presupuesto y mucho menos, o de la mano con eso, tienen margen de marketing. En cambio, hay un incremento en el presupuesto para las series que es más que nada para alcanzar la calidad técnica del cine evento. De nuevo, con ese término medio raro. Y esto tiene que ver más que nada con que antes no pasaba esto. O sea, siempre las series tenían un presupuesto mucho menor que las películas. Que las películas de gran presupuesto, obviamente. Y el primer cambio, bueno, no sé si el primero, pero el más importante fue obviamente el de Game of Thrones, con todo ese presupuesto que tenía. Pero por ejemplo, hoy en día vemos que la serie El Señor de los Anillos, no me acuerdo si era 400 millones de dólares que iba a tener de presupuesto la primera temporada. Y obviamente eso supera todas las expectativas que puede tener una película en cuanto a su presupuesto. Y esto obviamente también condiciona en cuanto a la cantidad y la calidad. Se produce muchísimo contenido para las plataformas y por ende se descuida la calidad y se la pierde en muchos casos porque hay poco tiempo para el desarrollo de los proyectos y como que se le da poca importancia a cómo salen, sino que lo importante es que salgan y que salgan en cantidad. Y también notamos de que en las plataformas normalmente lo que priorizan los dueños, los empresarios, son las propiedades intelectuales y las sagas por sobre las ideas originales. Y esto obviamente también termina decayendo en la calidad, porque si bien se pueden hacer muy buenas obras con propiedades intelectuales o sagas ya existentes, no son muchos los casos porque el objetivo de llevar a cabo esos proyectos es complacer a un espectador, no tanto proponer una idea nueva o proponer una experiencia que tengan que enfrentarse de manera activa. Por eso decaen las ideas originales hoy en día. Y bueno, eso obviamente condiciona en qué se produce y qué no se produce. Después, el factor que quiero mencionar ahora, creo que es el gran motivo de esto que llamamos la guerra del streaming, lo que le daría nombre al podcast. Pero bueno, la guerra del streaming también es un término como o una denominación que se viene haciendo ya hace bastante tiempo. Y tiene que ver con la multiplicidad de plataformas que hay. Ustedes escucharon que en el contexto mencioné algunas, que son muy pocas en comparación a la cantidad real que hay, y de por sí ya es mucho para lo que puede acceder una persona.
Entonces me parece que es importante hablar de la multiplicidad de las plataformas para hablar justamente de la guerra del streaming, si no, no habría esa tal guerra. Y dentro de la multiplicidad podemos encontrar, o por lo menos yo destaqué como tres factores dentro de ese. Uno es la saturación, otro la imposibilidad del pago y otro el contenido segmentado. En cuanto a la saturación, puedo decir de que hay una saturación de estrenos. Esto que vengo mencionando hace rato, de que hay mucho contenido que se estrena a cada rato. Y eso obviamente termina generando un cansancio en el espectador. Ya no es una cuestión de lo que se pensaba en un principio como novedad. Eh, Hablo como pensando como espectador, ¿no? Esto de tengo mucho contenido a mi disposición todo el tiempo y la realidad es que no tenemos todo el tiempo para consumirlo. Entonces, si no tenés mucho tiempo para consumirlo y ya se viene repitiendo hace bastante tiempo la cantidad de estrenos simultáneos que hay, obviamente te genera un cansancio y una saturación y por ende una inconformidad, en mi opinión. Y esta saturación no solamente tiene que ver con la cantidad en sí misma, sino la cantidad de contenido similar. Hoy en día vemos que por lo menos una vez a la semana se estrena un true crime en Netflix o una comedia romántica o bueno, distintas producciones, distintos estereotipos, distintas fórmulas, que obviamente puede haber algún que otro espectador que le guste tener una vez a la semana un contenido así, de ese estilo, pero si nos ponemos a ver en general y te termina saturando ver todo eso. Entonces, nada, me parece importante destacarlo porque primero que no permite la posibilidad o el margen de error a arriesgarse con producciones nuevas o distintas. Y a la larga termina generando de que, no sé, si a mí me gusta mucho el True Crime y de acá a un año o menos, si todas las semanas me da la misma fórmula, me voy a terminar cansando. Y ya no es que me voy a terminar cansando de que vos como plataforma me des ese contenido, sino que me voy a terminar cansando del True Crime, cuando hay muchas maneras de hacer ese género o esa fórmula. Y nada, por culpa de repetir tanto, yo como espectador termino ignorando todas las otras posibilidades que hay y lo dejo de lado. En cuanto a la imposibilidad del pago, hoy en día, bueno, también nosotros en Argentina tenemos la mala suerte de nada, como es la economía acá, y encontramos precios muy altos y muy poco accesibles a las plataformas. O sea, Netflix estaba ahora creo que en 2.000 pesos con... Bueno, eso lo voy a hablar un poco después, pero estaba más o menos a esa cantidad, con impuestos incluidos, más toda esta nueva norma que van a incluir ahora como del precio extra por si no pertenece a la misma casa de la persona quien paga, y bueno, todo un lío así. Son precios muy altos que en países tercermundistas como el nuestro es muy difícil acceder, y sobre todo en provincias que no son la capital de cada país, es todavía aún peor. Y nada, bueno, esto se relaciona con otro factor que voy a mencionar enseguida respecto a la democratización de contenidos. Y esto de que haya precios altos y poco accesibles genera una elección obligada para el consumidor por una o dos plataformas como mucho. Y eso que decir una plataforma hoy en día ya es bastante, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de contratar plataformas. O hay mucha gente que si tienen las plataformas es porque les pasan las cuentas o porque pagan en conjunto con otras personas. Entonces, nada, es como muy poco, o en realidad muy elitista el concepto de plataforma cuando se lo quiere vender de otra manera, pero en realidad es un concepto muy elitista, con muy poca conciencia de clase social. Y, por ejemplo, bueno, lo que mencionaba recién de la medida que está por tomar Netflix, me parece que hay que repudiarla a más no poder, porque no puede ser de que ya de por sí que una plataforma que en su eje central tiene un concepto elitista, por más que lo quiera vender de otra forma, sigue empleando medidas que incrementan esa característica elitista, no lo podemos aceptar. Y ahí me parece que como espectadores, consumidores o como le queramos llamar,
tenemos que tener un rol mucho más activo en cuanto al reclamo, porque al fin y al cabo somos nosotros los que consumimos todo esto, ellos solamente nos brindan el servicio. Entonces nada, me parece que ahí también se tiene que dar un debate mucho más profundo y más directo en cuanto al reclamo. Y después lo que mencionaba sobre el contenido segmentado, más que nada de que todo el contenido más masivo o más solicitado, más popular, se reparte en todas las plataformas. Es decir, de que no hay una plataforma que tenga como todo lo popular, todo lo clásico junto. Hay algunas que tienen obviamente mucho contenido y qué sé yo, pero nada, o sea, como que no hay una que rejunte todo. Entonces, eso también es como mezclado con la imposibilidad del pago. Es muy jodido porque capaz que yo contrato, no sé, Netflix, que la verdad Netflix ya lo voy a ver un poco más adelante, pero tiene un contenido horrible. Y encima me tengo que bancar que el 10% del contenido total del catálogo sea lo que me gusta, el 90% sea una porquería, y encima no puedo consumir lo que me gusta de otras plataformas de forma legal porque no me alcanza para pagarlo. Entonces es como nada, siento de que esto de la multiplicidad de plataformas, la verdad que no es para nada bueno, y siento de que esa va a ser la futura muerte de las plataformas, porque a diferencia de todo lo que se quiere vender con este discurso de la muerte del cine, se está planteando como una revolución o como algo muy positivo lo de las plataformas, pero yo siento de que no va a terminar bien esto. Pero bueno, eso lo voy a hablar un poco más adelante en las conclusiones. Y el último factor que quería mencionar era esto de la, para mí, falsa democratización de contenidos. Siento que hay una falsa idea de la democratización de contenido como la gran ventaja del streaming frente al supuesto elitismo de la sala de cine, y para mí es al revés en realidad. Y esto en realidad es una idea de marketing para generar el rechazo a las salas. Esto me parece importante destacarlo porque el motivo o el objetivo del streaming no es que las personas tengan acceso a todo un contenido variado. Es justamente desviar la atención del espectador en cuanto al gusto o a la intención de ir a una sala de cine por generar un ingreso obviamente propio del estudio, de la empresa. Entonces, sí tienen una intención de generar un rechazo en las salas. Obviamente que todo es una manipulación. Y esto del concepto elitista de la sala de cine, por ejemplo, hace poco, creo que eran los hermanos Russo, que son nefastos para mí, esos directores, con motivo del estreno de su última película en Netflix, dijeron de que el concepto de las salas de cine era elitista y que por eso eran mucho mejores plataformas. Y nada, hay que tener cuidado con esos comentarios porque mucha gente se lo puede tomar en serio por no dimensionarlos y no ponerse a pensar y debatir sobre lo que significa. Entonces nada, hay que entender esto, de que la sala de cine no es elitista en sí misma. Obviamente que el hecho de que sea muy caro una entrada hoy en día y todo eso genera una imposibilidad al acceso que antes capaz que era como mucho más democrático. Eso sí es una realidad. Pero el concepto en sí mismo no es algo idealista, perdón, elitista. En cambio el de la plataforma de streaming sí. Primero porque su intención es desviar la atención, como decía anteriormente, y generar un rechazo a las salas, lo cual las salas no generan un rechazo a las plataformas. Sí, y también esto de la supuesta exclusividad y todo eso, bueno, para mí deriva en una cuestión elitista que es bastante evidente por más que se lo quiera negar. También hay una falsa idea de como que hay una gran variedad al alcance de todos y va de la mano con lo que decía antes, que el contenido en realidad está repartido en todas las plataformas. Eso de la variedad, a ver, capaz que en cantidad sí hay una variedad, pero en calidad no. Entonces, ¿hasta qué punto termina siendo cierto la gran variedad que se ofrece que para todo el público, digamos? No, para mí no tiene sentido. Y también me parece que esta idea es obviamente falsa, como vengo mencionando, y solamente se usa como excusa para justificar la existencia y el mayor uso de las plataformas. No hay de otra. No, no hay que creerse todos los discursos que se venden. Esa es la verdadera razón.
Y hablando de democratización, si realmente se quiere encontrar algo que democratice el contenido en cuanto a la llegada al público, por más que no lo quieran aceptar, es la piratería. Y acá lo puse como que si revalorizamos la piratería, más allá de que siempre que tengamos la posibilidad de abonar o pagar por el consumo de un producto audiovisual, porque eso genera un ingreso para un trabajo digno que tiene que ser monetizado, si no, no es un trabajo profesional como tal. Si no se tiene un acceso a eso, que es lo que pasa normalmente sobre todo en provincias como Tucumán y en países del tercer mundo, me parece que sí hay que valorizarlo como una verdadera democratización del contenido. Por más que no sea lo ideal en cuanto a lo legal, y no sea lo primero que hay que hacer si tenemos la posibilidad, como estaba mencionando, si alguien no tiene la posibilidad, yo prefiero mil veces que consuma de manera ilegal a través de la piratería a que no consuma. Me parece, ahí sí creo que hay un concepto elitista, de que si una persona no tiene la posibilidad de consumir, directamente no puede hacerlo. Entonces por eso siento que si queremos hablar de democratización de contenido, la piratería es lo que realmente apoya o representa ese concepto. Y por eso lo que estaba por decir es que para mí la piratería, o lo ilegal en realidad, representa una especie de vanguardia frente al sistema. Y ahí siento de que eso puede llegar a ser como un arma de reclamo también. Por ejemplo, lo que decía recién sobre la medida que tomó Netflix, me parece que el reclamo no solamente tiene que ser el debate, el posteo en una red social, sino que tiene que ser algo más activo. Y algo más activo es, por ejemplo, dejar de pagar Netflix consumiendo el contenido que quieren consumir de la plataforma a través de la piratería. Eso me parece algo muy simbólico, pero al mismo tiempo que tiene un accionar político muy fuerte y muy potente, que a la larga sí tiene sus frutos en cuanto a la lucha contra el sistema en este caso. Me gustaría tocar muchos más factores, obviamente, para este debate, pero bueno, tampoco quiero que se extienda tanto este episodio. Espero de que nada, lo tomen estos factores como para también reflexionar un poco y si se da la oportunidad de hacer un volumen 2 con algún invitado o invitada como mencionaba en un principio, tal vez se extienda un poco y se pueda hacer este debate que me parece que nada, esto es un tema para debatir. Ahora pasando a la sección de conclusión, primero, para no ser tan pesimista y hablar solamente de los factores que juegan a favor o en contra del uso de plataformas, me gustaría hacer como una comparación entre plataformas para decidir, según mi punto de vista, cuáles son las mejores. Y para decidir cuáles son las mejores, me parece que hay tres factores fundamentales, digamos. Primero, los precios y los planes, cómo funciona la interfase y el catálogo que tienen. Así que vamos a ir viendo una por una de las que más me interesan mencionar. Primero, Netflix tiene actualmente el plan básico con impuestos incluidos de 700 pesos, el estándar de 1300 y el premium de 2000 pesos. O sea, es carísimo. La interfase obviamente es la que mejor funciona, pero tiene una justificación, es que es la plataforma con más tiempo en el mercado y que simplemente se dedica al streaming, entonces tiene mucho sentido. Si bien hay que valorar que es una muy buena interfase, tampoco hay que obviar por qué tiene una buena interfase. Y en cuanto al catálogo, saca muchísimo contenido, pero la mayoría es de muy mala calidad artística. O sea, ya no es una cuestión de cosas básicas, son malos productos, literalmente. Lo que sí se puede destacar como algo bueno es que, por lo menos a mí me interesa mucho que tiene casi todo el catálogo de las películas de DreamWorks, en cuanto a obras con derechos adquiridos o licenciados. Y en cuanto al contenido original, acá noté Better Call Saul, aunque no es original de Netflix, por más que se venda así. Netflix la distribuye, pero Better Call Saul es de AMC. Pero bueno, por lo menos está ahí la serie. Pero de ahí de contenido original sí podemos mencionar series como Ozark, House of Cards, Stranger Things, The Crown, Mindhunter, Sex Education, BoJack Horseman, Dark, etc. O sea, tienen buenos productos originales, pero pesa mucho la mala calidad de todo el otro contenido que tiene. Después Amazon Prime Video está a 500 pesos con impuestos. Tiene una interfase horrible, es la verdad, muy mala. Y en cuanto al catálogo,
Bueno, recientemente adquirieron todo el catálogo de la Metro Goldwyn Mayer. Y también algo curioso es que tienen muchos estrenos recientes. Eso es interesante. Y en cuanto al contenido original no tiene mucho, pero por ahí me gustaría destacar a The Boys, Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Modern Love, la miniserie Small Axe y, bueno, la próxima llegada de la serie del Señor de los Anillos, que no sé si será muy buena o no, pero tengo esperanzas. Después HBO Max tiene dos planes, el plan móvil de 450 pesos y el estándar de 650 aproximadamente, con impuestos. La interfase no es muy buena, tiene muchos errores de conexión, pero me parece que el contenido es increíble. Tiene muchísima variedad, tanto de contenido original como de licenciado. Porque obviamente tienen contenidos de la Warner, de HBO, Cartoon Network y TNT. Y encima como contenido original de lo que es propiamente de HBO Max, tienen por ejemplo series como Hacks, Station Eleven, Our Flag Means Dead y obviamente las series de HBO que se estrenan o se dirigen directamente a la plataforma, así que para mí cuentan, como Succession, Barry, Euphoria, etc. Después tenemos Star Plus, que es muy cara, con impuestos cuesta casi 900 pesos. La interfaz es muy buena, eso sí, es muy organizada y bueno, es la misma que de Disney, entonces Disney tiene también una muy buena interfase. Normalmente están organizadas, sobre todo Disney, por las propiedades intelectuales. En Star Plus, bueno, el contenido tiene todo el contenido de ESPN y de Fox. Y lo que no llega a Argentina, que vendría a ser el contenido de Hulu o de Star Play o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y en cuanto al contenido original, puedo destacar series como Only Murders in the Building, The Dropout, How I Met Your Father, etc. Pero es una plataforma que creo que llegó este año, así que es muy reciente. Después tenemos Disney Plus, que cuesta 385, pero bueno, viene una promoción del combo de Disney con Star que cuesta 1200, pero igual sigue siendo muy caro. Y en el catálogo encontramos todo lo que es de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney en general y National Geographic. Apple TV Plus, el plan cuesta 640 aproximadamente. Y bueno, tiene distintas promociones con productos de Apple. La interfase no sé cómo funciona porque nunca usé esta plataforma. Y en cuanto al contenido original, primero hay que mencionar de que todo el contenido que hay en la plataforma es original, no hay nada licenciado. Y se pueden destacar series como The Morning Show, Severance, Ted Lasso, Servant, Dickinson, entre otras. Otra plataforma que a mí me gusta mucho es Movie, que tiene un plan de 400 pesos. La interfaz está muy buena porque tiene como distintas categorías que denotan como la gran curaduría que tiene. Y el catálogo está compuesto básicamente por mucho cine de autor de distintos países. Y ahora también se sumó a que distribuyen varios estrenos de festivales, como por ejemplo muchos estrenos de Cannes sobre todo. Y solamente tiene películas, no tiene series. Después tenemos Qubit TV, que cuesta 740. Tiene una interfase que está muy buena porque está organizada por categorías que, que resumen cine de distintos países, movimientos, directores, etc. Y el contenido también es solamente películas. Tiene mucho cine clásico y de los directores como más reconocidos de la historia. Y quería mencionar, como hacer mención especial a la plataforma de Cinear, que es la plataforma de cine argentino gratuita, que tiene mucha variedad de cine independiente y de clásicos, sobre todo. Y también tiene una sección que todos los jueves hay estrenos por 90 pesos, que son películas que pasan normalmente por los espacios Inca. Pero está muy buena la plataforma para que la utilicen. Como conclusión puedo decir que para mí la mejor plataforma para suscribirse depende de lo que busca cada uno y el tipo de películas o series que le gusta consumir. Por ahí entre lo más comercial considero que HBO Max es la que ofrece el mejor catálogo en relación en cuanto a calidad y el precio. Y también puede ser seguida por Star Plus, pero bueno, siento que el precio le baja mucho. Y por ahí recomiendo de que si tienen las posibilidades económicas combinen de última una plataforma comercial con una más distinta, con una búsqueda distinta, como de cine de autor, como puede ser Movie, que para mí es buenísima. Para mí es la que prefiero de todas, tanto por el contenido que es lo que más me gusta y el precio accesible. Y siempre voy a recomendar usar Cinear porque hay que bancar el cine argentino y encima si es gratis no cuesta nada.
Ya hablando, o volviendo, mejor dicho, a los factores que mencionabas antes de las plataformas en general, podemos dividirlos en pros y contras, como lo más básico. En cuanto a los pros, no hay que negar de que existe una mayor oferta de contenido, independientemente de su calidad, lo que permite al espectador tener mayor margen de elección, aunque tiene su contracara obviamente, dado que eso se limita al tipo de contenido producido por la plataforma a la que estamos suscriptos, así que tampoco hay tanta libertad. Al existir una mayor demanda por parte del espectador, vemos una mayor o más oportunidades de trabajo, pero también hay que tomarlo con pinzas porque se vuelve un tanto elitista y por ende en realidad dificulta el acceso a esa posibilidad. Pero no hay que negar de que sí hay más oportunidad de trabajo, más allá de cómo sea el acceso a eso. Y también existe un mayor alcance de difusión de los contenidos, dado que la exhibición por plataformas permite que una obra pueda llegar a distintos países, lo cual sería mucho más complicado a través de la comercialización tradicional, sobre todo en películas, en cuanto a las salas de cine. Eso sí me parece un punto muy a favor. Y como contras, son todo lo que estuve mencionando en los cuestionamientos que venía planteando en la sección anterior. Y por ahí se puede resumir en cuanto al público y la producción. En cuanto al público, existe un consumo que conduce a la mediocridad y la ausencia crítica en el espectador. Esto ya lo mencioné antes, no quiero desarrollar de más, pero bueno, me parece... No me parece que solamente haya que mencionarlo, sino tener en cuenta de que es muy peligroso que suceda esto, que cada persona pierda el derecho y la capacidad crítica hacia un producto, me parece muy, muy feo. También desaparece el concepto de espectador y se lo reemplaza por consumidor. De nuevo, como se le presta poca atención a la calidad del contenido y bueno, todo lo que mencionaba antes, ya no somos espectadores, simplemente consumimos. Porque el espectador, o sea, la palabra espectador, lleva consigo una cualidad de activa. Entonces, si somos más pasivos, simplemente consumimos lo que nos viene. Y obviamente todo esto va de la mano con la comodidad y la comodidad sí mata lentamente a las salas de cine, en cuanto a las películas sobre todo. Y ya mató bueno, no la mató del todo, pero casi extinguió a la televisión por cable en la mayoría de los países. Y en cuanto a la producción, disminuye la calidad, hay mucho contenido descartable y el contenido de calidad que se pierde dentro del catálogo en pos de lo más popular. Eso también es algo que no lo había tocado. Pero por más que haya producciones de directores muy reconocidos y todo lo que quieran, esas películas no son tan difundidas como lo más popular. Y lo más popular a veces es bueno, pero muchas veces y en general es muy malo. Entonces no sé de qué sirve tener ese contenido de calidad si ni siquiera se va a difundir de que está presente. Porque nadie lo ve así. Entonces bueno, me parece que es más un auto boicot que hacen las plataformas para dejar de producir ese contenido. Como lo hace normalmente Netflix sobre todo. Y en cuanto al futuro de las plataformas, así para concluir definitivamente, siento que primero hay que encontrar un equilibrio entre el consumo de las salas de cine y las plataformas. No pueden desaparecer ambas, porque obviamente las plataformas sí tienen sus factores positivos, como mencionaba antes, pero eso no tiene que matar el consumo de salas, tienen que ser dos tipos de consumos distintos, que se mantengan distintos, pero que ambos estén presentes. No podemos comparar la experiencia de las salas con las plataformas. Hay que dejar de decir, no voy al cine porque en mi casa puedo ver la película. Puedo tener la libertad, por más que no comparta que les parezca lo mismo, cada uno puede tener la libertad de decir veo en mi casa una película. Pero no hay que negar la diferencia entre ambas experiencias. Entonces nada, por eso me parece que es importante siempre mantener las diferencias. También me parece que hay varias que van a desaparecer por la intensa competencia que hay. Netflix, si no mejora, me parece que va a desaparecer. Las más populares obviamente van a quedar, pero plataformas más chicas como Paramount Plus o todas esas van a terminar desapareciendo, porque nadie va a poder pagar todas. Así que eso me parece que es inevitable. Y por eso me parece que peligra muchísimo el streaming como tal. También me parece que van a volver al modelo de la televisión tradicional, pero adaptado con lo ya establecido por el modelo de streaming. Obviamente porque si no, no van a sobrevivir económicamente. Seguramente ya se van a venir anuncios. Esto de la programación semanal que ya se está abriendo. Entonces me parece que nada.
Es como que obviamente está el modelo de streaming en cuanto a la plataforma en sí misma, pero en modelo de exhibición del contenido, y me parece que la novedad como que ya se terminó. También me parece que va a haber mucho más énfasis en el contenido original, pero a partir de las propiedades intelectuales ya existentes. O sea, no de una idea meramente original, sino original en cuanto a que lo produce la propia plataforma. O sea, que no es de un derecho adquirido de una producción ya existente. Porque, para que sea más claro, se pueden seguir produciendo, por ejemplo, la serie del Señor de los Anillos. Eso, si bien no es una idea original, sino que está basado en una propiedad intelectual, es una serie producida por Amazon para que se vea en Amazon. A diferencia de que adquieran los derechos del Señor de los Anillos y pongan directamente las películas. No es Amazon la que lo produjo, sino otra productora, pero igualmente tiene ese contenido. A eso me refiero con la diferencia. Siento que va a haber cada vez mucho más contenido original, pero sin alejarse de la propiedad intelectual. Y por último, lo que ya se está viendo, la migración de autores de renombre, pero con poco margen de producción. Claramente ya no hay lugar en las salas de cine para autores en cuanto al cine, que es una lástima, pero bueno, es la realidad. Pero tampoco van a tener mucho lugar en las plataformas como se lo quiere vender. Cada vez va a ser menos, menos y menos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y apoyar lo que más se puede al cine de autor, porque si no, el cine como tal va a desaparecer y va a terminar siendo mero entretenimiento. Así que nada, no debería ser así la verdad. Bien, ahora sí, ya para cerrar, la verdad que me parece que fue un lindo episodio con buen contenido. Yo me divertí haciéndolo y me gustó exponer lo que pude exponer. Pero por favor dejen en los comentarios sus opiniones al respecto de lo que dije. ¿Qué otros temas les gustaría abordar en relación a las plataformas, pero también en relación a cualquier otro tema en general? Cosa de que lo vaya tomando nota y pueda abordarlos en futuros episodios. Y también si quieren, ¿por qué no? ¿Qué plataformas las que más usan? ¿Y por qué? No está de más comentar eso. También recordar las redes sociales de nuevo. @ la sala chica en Instagram, la sala chica en YouTube y cafecito.app / la sala chica. Recuerden que pueden colaborarnos con tan solo 50 pesos, que hoy en día no es absolutamente nada, pero a nosotros nos sirve bastante para poder seguir creciendo y mantener una cierta periodicidad de trabajo, que es lo que está faltando, creo. Gracias por quedarse hasta el final. Este fue un nuevo episodio de La Sala Chica, un podcast sobre cine.